¿Cómo están, amados hermanos y amigos? Los invito a buscar la Biblia y abrirla en el Evangelio San Lucas. San Lucas, que sería el tercer escrito del Evangelio, el capítulo 19, desde el versículo 40. Repito una vez más, San Lucas, capítulo 19, desde el versículo 40 hasta el 44. Leemos la palabra del Señor. Él respondiendo les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y dijo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. La simple observación de la porción bíblica señalada para esta ocasión nos hace ver que se repite la palabra piedra. También está marcando otra realidad, que muchas veces Jesús se acerca preparando un día de gloria, un día de bendición, y tal cual lo expresa este capítulo, esta porción bíblica. Muchos no se dan cuenta de la venida de Jesús y no saben que Jesús es la paz. No saben que Jesús tiene un programa diferente al programa común de vida de aquel a quien Jesús se acercó. La realidad, la Biblia lo dice, los ojos están cegados. Hay una venda mágica. Hay algo que no te deja ver, no te deja apreciar y por lo tanto no te deja recibir la bendición que Dios quiere darte en ese momento. Entonces uno puede descubrir que no solamente el tema de la piedra o el nombre de la piedra se repite en esta porción. Al menos hay una secuencia sobre la enseñanza de las piedras. Como en la escritura las piedras representan dureza, insensibilidad, algo inquebrantable, es bueno señalar también que el profeta Jeremías recibió de parte del Señor lo único que puede quebrantar también en el simbolismo, esa piedra. Trabajo también en construcción, en albañilería, en refacción, en pintura, y uno sabe que cuando tiene que quebrar una piedra o hacer cascotes para un contrapiso o para diversos usos, uno necesita la masa y el cortahierro. Y un trabajador diestro y lo maneja con, digamos, elegancia y bastante precisión. Sabe dar el golpe preciso con la masa o martillo, según fuere la ocasión, y la piedra se parte. Bueno, algo por el estilo, a Jeremías se le reveló que su prédica iba a ser muy pocas veces recibida, porque Dios lo levantó en una época ciaga de la historia de Israel, previo a un nuevo exilio.
Y el mensaje que Dios puso en la boca de Jeremías precisamente era que Dios, por causa de el justo pago o justa retribución a esas acciones violentas contra él y contra el prójimo, Dios les daría un seminario intensivo de aprendizaje de autoubicación, seminario que duraría unos 70 años, de los cuales, cumplido ese tiempo profético, pudieron volver a su tierra. No sin antes reconocer que el poder de Dios, la soberanía de Dios, va más allá de los simples deseos mortales. Sean o no parte integrante, en este caso del pueblo de su amigo Abraham, sino también a los babilonios y en especial al rey Nabucodonosor. Dios le marcó que el cielo tiene injerencia, las órdenes de Dios en lo referente al paso del tiempo, y podemos decir así, en cada cultura, en cada nación, en cada ciudad, en cada pueblo, cada barrio, en cada habitante del mundo, Dios tiene injerencia, porque somos hechura suya. Y la Biblia dice claramente, el que está sentado en el trono con el control absoluto de todo lo que sucede, precisamente es Él, es Dios. Y el simbolismo es este, corazones insensibles, corazón duro. La palabra es como fuego, y la palabra también es como martillo que quebranta la piedra. Aquí hay una alusión directa, en primer lugar, a un reproche de los fariseos, cuando los fariseos le dicen, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Pero qué le molestaba a esta gente? ¿Qué los sacaba de sí? Fariseo, un integrante de una religión mayoritaria dentro de la élite o la crème de la sociedad judía. La secta de los fariseos gustaban decir que eran los únicos intérpretes adecuados de la ley. Amaban la costumbre y la cultura heredada de la ley de Moisés. Y les parecía extraño que un tal Jesús comenzara a proclamar que el reino de los cielos se acercaba. Me parecía extraño todo lo que Jesús hizo. Y uno puede mirar que siempre aparecen fariseos y también una religión un poco con ideas contrarias a los fariseos, los saduceos, también, y los escribas, como algunos herodianos, acechaban a Jesús. También se menciona a los celotes, a otra forma de religión un poco más acérrima, más cerrada, que también se puede interpretar de la escritura, más nacionalista que los fariseos, saduceos y escribas. Ellos andaban con un puñal en su cintura, presto para asesinar o asestar un golpe mortal, no solamente con palabras, sino también con hechos, a los que declaraban enemigos de la cultura sionista. Lo interesante es, contestemos la pregunta, ¿qué les molestaba a los fariseos de los discípulos? Si uno puede ver un poquito más adelante sobre el contexto bíblico, y les molestaba el hecho de que la gente cantaba alabanzas, daba voces de júbilo, extendían mantos, palmeaban sus manos, porque Jesús había llegado montado en un burrito, en un polino de asna, al cual nadie había montado. Un polino de asna preparado para llevar sobre sus lomos.
nada menos que al Rey del universo, al Creador del universo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo me imagino a Jesús llegando, no como la historia, que también hasta el día de hoy nos indican las entradas triunfales de los grandes conquistadores. La fastuosidad de un impresionante desfile militar, con prisioneros y con pompas y con eh, eh, vestidos de galas, y todo el pueblo victoriándole. Pero acá no hay semejante cuadro. Un burrito llevando a Jesús sobre sus lomos. La gente, entre ellos discípulos, no necesariamente eran todos discípulos, pero se corrió la noticia, Jesús viene, y todos clamaban. Claramente dice la Biblia, el cántico, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Y así como la alabanza molestó a los fariseos, también debes saber que la alabanza a Dios, la alabanza guiada a Dios por el Espíritu Santo, molesta a Satanás, molesta al maligno, a pesar de que la Biblia dice que suave y hermosa es la alabanza. Pero al diablo le molesta porque el diablo quisiera ser alabado, quisiera ser glorificado, quisiera ser reconocido. Y arde de envidia, de celos. Se enfurece cuando uno persiste en la alabanza y la voz de sus agentes. ¿Podrías reprender a tus discípulos? Molestan tanto grito, tanto ruido. Y allí está la primera mención de las piedras. Os digo que si estos callarían, las piedras clamarían. Poco exagerado a la sana interpretación de lo que representan las piedras. Bueno, debemos observar y recordar que las escrituras, usando el lenguaje que entendemos, a veces nos da vuelta a los conceptos. Algo tan práctico, tan directo. El tema para tener economía buena no es solamente ahorrar. El Evangelio te enseña, dad y se os dará, mucho más de lo que das. Medida buena, apretada, remozada. Dios da vuelta el simple conocimiento que tenemos, aun sin saber exactamente el origen de ese aprendizaje. Dios marca las cosas tan bien como son, pero desde la perspectiva de Dios, desde su perspectiva de lo que realmente es para nuestro bien. Como que las piedras te van a alabar, como que las piedras van a clamar, como que las piedras van a hacer lo que el hombre no quiere hacer. Muchos recordarán porque habrán oído estudios y mensajes sobre Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Pero Ebenezer representa a una localidad antigua y reconoce el actor principal, Samuel. Algunos recordarán, fiel sacerdote de Jehová, porque Dios se manifestó al Israel de ese tiempo por medio de este hombre. Ebenezer, según el relato de la Biblia, precisamente los primeros capítulos de Samuel, primera de Samuel, dice, fue el lugar de una terrible pérdida, una terrible derrota de las huestes de Israel a mano de los filisteos. Y el tema es
Dios les ayudó a volver a ese lugar donde fueron humillados, donde se les robó el símbolo de la presencia de Dios a los israelitas. Y allí Samuel, ahora guiando como un líder espiritual y también un líder político, también como el último juez de Israel, haciendo las cosas conforme a la instrucción divina a quien se le consultó, error que cometieron en la derrota en ese mismo lugar. Cuando Samuel los bendijo, les dio las señales pertinentes a las directivas divinas. Ese lugar de derrota se transformó en el símbolo de la piedra de ayuda, de una piedra indestructible que ningún martillo simbólico real podrá destruir. Ebenezer llega a significar piedra de ayuda. Y la única piedra de ayuda es también erigida en la Biblia como la roca eterna de salvación. Estoy hablando de Dios. Por supuesto, uno puede verlo en el sentido eminentemente práctico que nos dice esta expresión de Jesús. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Clamar en el sentido no de pedir, sino de honrar, glorificar, exaltar, reconocer al Dios Ebenezer, a la piedra de ayuda eterna. Y las piedras llega a simbolizar también la acción de los hombres, su trabajo. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse después de ese gran diluvio que prácticamente dejó sin pobladores a la tierra, solamente 8 personas, dice, fueron rescatadas. Dios los bendijo, Dios hizo un nuevo pacto con la humanidad, de donde desde entonces hasta ahora aparece el arco iris en las nubes para recordarnos el amor de Dios que da nuevas oportunidades. Y comenzaron a multiplicarse, comenzaron a extenderse. Pero no fue precisamente el bien y la misericordia lo que abundó en todos. Porque otra vez, por más nuevas oportunidades que se brinde a la humanidad y en forma muy general a cada ser humano, la cabra siempre tira para el monte. El animal salvaje siempre tira a lo salvaje. Por más nuevas oportunidades que les des a mucho, también. Solo es un poco de tiempo ganado en una aparente paz y en un aparente nuevo aprendizaje. Pero lo que uno es vuelve a aflorar. Y lamentablemente se puede conocer que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. No quiere aprender por las buenas. Parece que somos hijos del rigor. Solamente lo malo nos fuerza a pensar y buscar nuevas oportunidades otra vez. Y se hace una vuelta constante. No avanzamos. Estamos en el mismo lugar, girando, empeñados en demostrar que tenemos razón, cuando la razón no existe en esa vida. Si estos callaran, las piedras hablarían. Lo mismo cuando los discípulos muestran ese gran templo construido por Herodes el Grande, que le tomó aproximadamente 36 años en realizar semejante edificio con modificaciones. También puso guarniciones militares, milicianos,
que obedecían directamente a Herodes, por eso el nombre de Herodianos, que no era simplemente para custodiar el templo, sino ver el tema del movimiento de riquezas, ver cuánto se podía tomar como tributo para el templo. Grababan las ofrendas, rapiñaban de los sacrificios consagrados para el culto a Dios. El orgullo del ser nacional de esa época. Herodes lo hizo. Y lo hizo para congraciarse con los judíos, porque él no era judío, era idumeo, descendiente de los idumeos, que son de los edomitas, los que descienden de Edom. Qué interesante es. Un poquito más arriba, Edom es uno de los hijos de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, de los cuales hay mensajes bastante duros para los edomitas en lo que hicieron con el pueblo de Israel durante la conquista babilónica. Lo interesante es, allí está una fastuosidad impresionante, un templo que era el orgullo nacional, templo respetado por las fuerzas romanas al tomar a Israel, cuyo nombre perduró como nombre de Judea dentro de los anales de la historia romana. Jesús vuelve a decir, destruid ese templo y lo edificaré o lo reconstruiré en 3 días. Eso llama la atención. Ahora, la piedra simboliza su propia vida o la vida humana. Y la enseñanza de Jesús la toma el apóstol Pedro y nos dice que nosotros tenemos que ser piedras vivas, pero sobreedificadas en el fundamento que es Jesucristo. Fundamento que uno puede entender observando la explicación o doctrina del Evangelio que los apóstoles nos legaron a través de las cartas apostólicas. Piedras vivas. Si estos callan, las piedras van a hablar, las piedras van a clamar, las piedras van a testificar. Y es el sentido práctico del entendimiento. Cuando Jesús dice, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Dónde está ese orgulloso templo? Ese majestuoso templo, o como se dice ahora cuando algún vendedor inmobiliario quiere vender una propiedad. Allí está una soberbia casa, una soberbia mansión, una soberbia propiedad. No quedará piedra sobre piedra, dice acá. La destrucción testifica, se ha hecho las cosas mal y se necesita reedificar, se necesita hacerlo otra vez, más fuerte, un mejor diseño, darle no solamente elegancia, sino que sea útil. Hoy se habla no de edificios soberbios, sino se habla de edificios inteligentes. Con el avance en la electrónica se le pone varios de estos inventos como para proveer mayor seguridad. Si se desata algún pequeño incendio, automáticamente las medidas de seguridad electrónica tienden a apagarlo.
vigilancia y control, edificio inteligente. Piedra sobre piedra. No es la primera vez que los judíos ven su orgullo nacional así destruido, y destruido de forma tal que no se necesitó ningún misil con energía atómica para prácticamente hacerlo desaparecer del mapa y dejarlo así literalmente. No habrá piedra sobre piedra. ¿Recuerdan el templo de Salomón, el primer templo? Al que ningún templo posterior pudo lograr el valor, la belleza de los materiales de la construcción. Tampoco quedó piedra sobre piedra, porque aquel ejército invasor, al ver no solamente el lujoso ornamento de este edificio, en la pretendida idea que había oro, piedras preciosas, maderas preciosas y todo metal de valor, arrasaron con el templo. No quedó piedra sobre piedra. Todo el mobiliario fue llevado cautivo, que fue una de las causas en las cuales el descendiente ocasional de Nabucodonosor tuvo que enfrentar un juicio de Dios con un mensaje de una mano que todos veían, una mano misteriosa que escribía sobre la pared, por profanar los vasos del templo que ellos habían robado y se sentían dueños de ese tesoro. Lo consagrado a Dios siempre es de Dios. Y si se consagró para usos espirituales, para honrar en el culto de alabanza a Dios, mucho más todavía. Satanás no puede usar lo que sea consagrado para Dios. No solamente a nivel material, sino también a nivel espiritual. Ya vamos a hablar el hecho de consagrar a Dios y ser santo para Dios. La piedra, aparentemente algo indestructible, algo insensible, no lo es tal. En determinadas ocasiones uno puede descubrir todo lo que no es de Dios se destruye con el paso del tiempo. Y lo de Dios es eterno. Dice también de algo muy conocido por todos. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Juan, el apóstol del amor, llega a escribir en la primera carta que tenemos, primera, segunda y tercera de Juan, pero en la primera carta claramente está expresando: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando habla del mundo, habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Todo pasa con el tiempo. Todo es una moda que está allí circunscripta al momento. Bueno, hablemos de los momentos entonces, que aquí está claramente significado en la llegada de Jesús a Jerusalén. Y aquella algarabía, aquella alabanza, aquel clima que se gestó en el reconocimiento del que se acercaba montado en un polino de asna. Por supuesto que molestó no solamente a los fariseos, le molestó a Satanás y al mundo espiritual y a los agentes emisarios de Satanás. Cuando llega, versículo 41 nos dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ah, pero Jesús lloraba. No es la única vez que la Biblia dice que Jesús lloró. Todos recordarán cuando su amigo Lázaro falleció y él no estaba cerca. Le tomó varios días volver a la casa de sus amigos
Lázaro, Marta y María. El autor de la fe trayendo fe, como acá el autor de la paz y la paz misma en persona se acerca, trae paz. En aquella visita por la muerte de Lázaro, sus hermanas llorando, maestro, si hubieras estado aquí, esto no habría sucedido, mi hermano estaría vivo. Pero mira, no hay fe, pero está el autor de la fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vamos al conocimiento de la humanidad. Sí, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección, al final de los tiempos, porque tú lo enseñaste, es el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y van a participar de la primera resurrección. Bienaventurados los que participan de esa primera resurrección. ¿Que hay segunda resurrección? ¿Que no lo sabías? ¿No sabes el tema de la doctrina de resurrección de los muertos? ¿No sabes que los muertos también van a oír la voz de Dios? Levántate. Y algunos de esos muertos van a oír esa orden de Dios. Levántate. La misma orden que Jesús le dio a su amigo Lázaro, levántate. Pero Señor, ¿y es de ya tantos días que murió? Pero el que habla no es cualquiera, es el autor de la vida. ¿Que no entendiste que si crees verás la gloria de Dios? ¿Que no te conmovieron las lágrimas de Jesús cuando Jesús lloró por su amigo? Haciendo caso omiso a los comentarios. Pero ¿no podía este autor de milagros resucitar a su amigo Lázaro? Y Jesús da cátedra de cómo actuar en los momentos más terribles o aciagos, afligentes y de muerte que hay en la humanidad o que podemos tener. Tenemos la Biblia completa. Yo soy el que vivo, pero estuve muerto. Yo soy el que tengo en mis manos la llave del Hades y de la muerte. El Cristo glorificado que nos enseña la Biblia. Lloró el Padre. Dependemos del Padre, dependemos de Dios. Debemos recurrir a la piedra de ayuda eterna. No sé qué hacer. No sé qué pensar. No sé qué decir. Bueno, habla con Dios. Sinceramente, con el corazón en la mano. Tal vez con lágrimas en los ojos como Jesús. Y yo me imagino esas lágrimas enjugadas por el Padre. El corazón contrito y humillado Dios no desprecia. La oración que mueve a la acción de la mano solidaria de Dios es la oración hecha de corazón puro, en la sencillez de lo que somos, en la fragilidad de lo que somos o en la extrema debilidad de lo que somos, sinónimo de oración con lágrimas. No sé qué hacer, papá querido. No sé. Entonces me parece oír que Dios le dijo a su hijo amado, el cual dio testimonio que tiene complacencia, el cual dijo, atiendan lo que él dice. Bueno, hijo, da la palabra, tienes el poder. Da la palabra.
Llámalo, vuélvelo a la vida. Yo me imagino a Jesús potenciado en ese recibimiento de la revelación, de la orden, de la palabra pertinente para la ocasión. Y salió esto: Lázaro, ven fuera. No importa los criterios de lo que te rodean. Importa que retransmitas fielmente lo que Dios te marca, te revela, te ordena y espera que obedezcas para que su poder actúe inmediatamente. Y dice, sigue la Biblia, y el que estaba muerto salió con su mortaja. Hay otra palabra. No es, ya di la palabra y arreglátela. No, quédate. Certifica que esa palabra tiene fiel cumplimiento. Desátenlo y déjenlo ir. Se completó la acción. No entendemos la mente de Dios, pero podemos usar la mente de Dios precisamente cuando obedecemos fielmente a lo que se nos ha comisionado para retransmitir palabra que salió directamente de la boca de Dios. Qué triste cuando Jesús está presente o cuando Jesús se acerca y no me doy cuenta. Y no siento. Y no lo sé. A menudo uso esa expresión en cada reunión presencial o de las virtuales que tenemos vía internet. No importa qué plataforma uses, sea Zoom, Meet o tantas otras que hay. Qué triste que el Señor esté donde están congregados 2 o 3 en su nombre, y esos 2 o 3, o al menos 2, o siquiera uno, no percibe la presencia de Jesús. Y si no percibe la presencia de Jesús, no sabe lo que Jesús quiere hacer. ¿Cómo acá? Está bien el hecho de ser contagiado en la alabanza, en los gritos de júbilo, como también en nuestras noches de oración decimos, ¿quién dice gloria a Dios? ¿Quién vive? Loas, gritos, júbilo, contagioso, todo el mundo presente sin sentir, vuelve a repetir, tal vez como el espíritu de la multitud que se junta para algo deportivo. Basta iniciar un cantito pegadizo y todo el mundo canta. Y a veces se da, no solamente es cánticos, sino son groserías y ataques verbales contra tal o cual individuo, guiado por ese espíritu que está en esa multitud, del fanatismo. De ese momento, en forma rápida, evaluar que hay que decirlo, que hay que repetirlo, que hay que retransmitirlo. A veces pasa en nuestras congregaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todo el mundo, gloria a Dios. Y algunos, gloria a Dios, honestos, directos, sinceros, guiados en el Espíritu de Dios. Y otros, solo gritos. Entra Jesús, todo el mundo aparentemente está contento. No puede ser así, Jesús. ¿Por qué llorás? Cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Ahí está quien sabe todas las cosas. Quien más allá de lo aparente sabe la realidad de lo que se representa en cada circunstancia, en cada acción, como en cada vida. Por algo el Evangelio nos amonesta, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en el contexto, cuando muchos se presentan, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, hasta los demonios expulsamos.
¿Resucitamos muertos? Perfecto, Jesús ya lo dijo cuando comisionó a 70 de sus seguidores. Los envió a predicar y les dio autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios y resucitar muertos y predicar el evangelio. Un riñón de gratitud al regreso. Volvieron los 70 con gozo, contando testimonio tras testimonios. No se alegren por eso, muchachos. Eso tiene que pasar. Si está en mi presencia, sucede. Si están en el reino de la luz, llevan luz y las tinieblas se disipan. Y mira la expresión de Jesús. Se alegró en su espíritu. Alabó a Dios. Gracias, Padre, porque ocultaste estas cosas de los grandes y poderosos. Las revelaste a los niños y revelaste a quien tú quieres revelar. Y llega a decir Jesús en una enseñanza que pocos la entienden por no conocer la palabra de Dios. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Se acabó el poder de las tinieblas cuando llega Jesús y su autoridad. Se acabó el reino de Satanás cuando llega el reino de la luz. Se acabó la parodia de religión cuando llega gente en comunión real con Dios. Hay luz, la luz brilla. Nadie enciende una luz y la esconde. Tampoco Dios. Dios enciende su luz en tu vida y automáticamente sabes, no hay que esconder esta luz. Se me ha dado esta luz para brillar. Se me ha dado esta luz para entender. Se me ha dado esta luz para alumbrar. Jesús lloró. El llanto tiene su razón de ser, pero para que los demás entiendan mi llanto, debo darlo a conocer, hablando. Jesús dijo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, el día que llegó tu Salvador, el día que llegó tu Mesías, el día que llegó el ungido, el día que llegó el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo unigénito de Dios, el profeta de los profetas, el sacerdote de los sacerdotes, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el deseado de las naciones, si quieres, sigue una lista tremenda de los títulos y atributos de Jesús. Si también tú conocieses, a lo menos en este día, pasaste tu vida desperdiciándolo. Conoce, pues, cuando Jesús se acerca, aún para decirte, no lo hagas. Así no está la obra de Dios. Así no está lo que es para tu bien. Así no está tu misión en la vida, en la familia, en el barrio, en la sociedad, en el mundo en que vives. Todo lo conducente a la paz es lo que Dios preparó para cada ser humano. Y por las dudas, todo lo conducente a la muerte, a la violencia, no es de Dios. Si a lo menos conocieras en este tu día lo que es para tu paz. Ha llegado el príncipe de la paz. Ha llegado la paz en persona. Ha llegado
un momento para cambiar tu vida. Pero sucede lo que Jesús revela aquí. Mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Será posible que seamos ciegos? Y en muchos casos, como la misma Biblia enseña, hay ciegos que pretenden ser guías de otros ciegos. No es posible. Ambos caerán en un hoyo. Lo expresa simbólicamente la palabra de Dios. ¿Será posible que la gente no se dé cuenta lo que conduce a la paz en su propia vida? ¿Qué es lo que has hecho hoy que te condujo a la paz? ¿O prolongó un momento más de cierta paz? Aunque en muchos casos todavía en ausencia de la verdadera paz interior, por la ausencia de Jesús. Es Jesús que marcó la diferencia. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no doy la paz que el mundo les da. No es una paz ficticia. La paz que yo doy es paz eterna. La historia secular nos dice que muchas potencias conquistaron grandes extensiones de tierra, ofreciendo antes de la conquista paz. Por ejemplo, la PAC romana, habiendo desplegado millares de hombres compuestas por varias legiones. Una legión romana, depende de la época que estudiemos, variaba desde 5.000 a 10.000 hombres, que a su vez la legión estaba compuesta por diferentes secciones, entre ellas llamadas maniplus o centurias. Una estructura militar con su jerarquía correspondiente, que como maquinaria de guerra era una maquinaria aparentemente perfecta. Y digo aparentemente perfecta porque si realmente hubiese sido perfecta todavía estarían en vigencia. Reciben la PAC romana lo que les ofrecemos y ponían sus condiciones. En otra parte del mundo, en América, un gran imperio antiguo llamado los incas, también ofrecían a todas las culturas que ocupaban tierras apetecidas por el imperio incaico. Ofrecían paz. Pero esa paz, igual que los romanos, condicionada a aceptar lo que se imponía. Dos ejemplos claros y distantes en el tiempo, pero referentes a la historia humana. Y cobró fuerza cuando Jesús dijo, la paz que yo les doy no es la paz que el mundo da y lo que pueden tener como aparente paz. Más palabras sobran. Dios es paz. Su Hijo es paz. Y todos los que nos acercamos a Dios tenemos paz de Dios y paz para compartir. Somos edificados como templos de Dios, pero edificados como piedras vivas. Es constante este tema de la construcción de Dios.
Es interesante saber que también la palabra está enseñando. Cuando no edifico templo para Dios como piedra viva, con las indicaciones claras y precisas para esa construcción, para llegar a ser templo del Espíritu Santo, algunos no lo saben, pero están construyendo, como dice así, uno de los reproches de Dios a las congregaciones del mundo, en lenguaje simbólico. No son judíos, sino sinagoga de Satanás. En el sentido simbólico, Dios está formando un nuevo Israel, compuesto no solamente por israelitas de pura cepa. Dios lo prometió en su origen al gestor de esta nación, Abraham, de la cual, mirando y estudiando la biografía de Abraham en la Biblia descubrimos, Dios hasta le cambió el nombre de Abraham a Abraham, Padre enaltecido, y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y llegó a decirle promesa para todos, mi bendición y mi galardón es sobremanera grande. Pero hay que estar en la descendencia de este amigo de Dios, del cual, ampliando la enseñanza, no solamente descienden los judíos de pura cepa, que llevan la sangre, que llevan una genealogía directa de su antepasado primigenio, Abraham, porque la bendición y el galardón de Dios es Padre enaltecido, no solamente es padre de la raza judía, sino también de la raza que desciende de su otro hijo, Ismael. Al punto tal hay confusión. ¿A quién ofreció Abraham como ofrenda a Dios en un sacrificio pedido por el mismo Dios? ¿A Ismael según los árabes y la cultura árabe? ¿O a Isaac, de acuerdo a la cultura judía? Occidente, con su teología religiosa, también tiene el mismo problema a resolver. ¿Cuál camino? La encrucijada. ¿Quién tiene la verdad? Pero la palabra se explica sola y habla claramente de un Israel espiritual, compuesto por todos aquellos que por la fe en Jesús son edificados como piedras vivas, conociendo los antecedentes del mensaje de las piedras bíblico, porque hoy por hoy vía internet puedes indagar qué son las famosas piedras de Georgia, donde alguien escribió directivas para la humanidad y luego desapareció y nunca más se supo nada de él. Algunos son predicadores de esas piedras y algunos se confunden al llegar a mencionar, si la misma Biblia dice, si los hombres callan, las piedras hablarán, pero no se refiere a ningún invento humano, se refiere a la piedra de ayuda constante que es Jesús y las piedras vivas que son los creyentes transformados día a día en cristianos por su fe y el accionar bendito del Espíritu Santo, que te genera la alabanza a Dios, lo mismo que los fariseos verbalizan con fastidio, con bronca e hipocresía.
alabar a Jesús, exaltar a Jesús, loar a Jesús. Claro que fastidia a Satanás y a sus agentes. Si ellos callan, las piedras hablarán. Cualquiera puede alabar a Dios, pero solamente las piedras vivas persisten en la alabanza. Y si hay que morir alabando a Dios, importa más honrar, glorificar, llevar satisfacciones al corazón de Dios que lo que hace el hombre. No temáis a los que matan el cuerpo, más bien tenedle miedo a aquel que puede arrojarlos en la condenación eterna. No pretendo asustar a nadie, pero sí pretendo marcarte. No puedo rehuir a los momentos de aflicción, incomprensión, en los momentos en que soy tal vez víctima de injusticia. Pero sí quiero recordarte, la piedra constante de tu ayuda se llama Jesús, su Padre Celestial y el Espíritu Santo. Y Él sabrá derivar todo. Y para que comprendas que también la Biblia dice así, para vos, seré propicio a tus injusticias. Créele a Dios. Se terminó el accionar del violento. Se terminó la incomprensión como la ignorancia. Cuando a pesar de todo sigue alabando a Dios. Sigues glorificando a Dios y sigues dando testimonio. Aquí hay una piedra viva que si otros callan, seguirán exaltando, honrando y glorificándote, oh mi amado Jesús. Oramos. Papá querido, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar una exposición más de tu bella, gloriosa y eterna palabra. Ayúdame a atesorar tus palabras. Ayúdame a erigirme como piedra viva. Tú eres quien me sostienes. Tú eres mi verdadera piedra de ayuda. Y me importa muchísimo más que seas enaltecido, engrandecido, exaltado, alabado, honrado y adorado de mi boca, de mi corazón, de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y mientras te alabo, Dios, en este asunto maravilloso y eterno, yo sé, Padre, que tu palabra siempre tiene fiel cumplimiento y cambias el curso de los acontecimientos y me haces ver que realmente todo aquel que cree en ti no será avergonzado. Me levanto en fe para tu gloria, para tu honra, porque tú me levantas. Obedezco tu llamado. Aquí estoy, Señor, para tu gloria, para tu honra. Sigue orando. Sigue sincerándote con Dios. Y te digo lo mismo que Jesús mencionó y que hice alusión en la exposición de la palabra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Firme. Y adelante, querido hermano, querida hermana, en la fe. Nos vemos, Dios mediante, a la brevedad. Te saludo con la paz del Señor.